Estos dos sujetos hurtaron una motocicleta que se encontraba parqueada afuera de una vivienda, en la residencial Brisas de Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste. Los identificamos como Wilber Alexis Peña Castillo, Erika Judith Rodríguez González. El hecho quedó grabado en una cámara de videovigilancia, y con el apoyo ciudadano ubicamos a los sujetos. Ambos residen en la colonia Brisas de Lourdes, en Colón. Y en el interior de la vivienda tenían escondida la motocicleta. Deberán responder por el delito de hurto. En un sistema basado en la verdadera justicia, se castiga a los agresores y se protege a las víctimas. No vamos a permitir que este abusador quede impune. Gracias al excelente trabajo de investigación de nuestra ATPNCSV, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ubicamos y capturamos a Javier Argueta, quien es responsable de cometer un abuso contra un niño en Jocoro, en el departamento de Morazán. Este individuo intentó escapar de la justicia salvadoreña, pero fue expulsado desde Texas, Estados Unidos, y trasladado a nuestro país para que responda por su hecho cometido. Nos vamos a encargar de que este agresor pague conforme a la ley. Tenemos el firme compromiso de proteger y velar por la seguridad e integridad de nuestra niñez. A más de 26 años de prisión ha sido condenado William Omar Alastrejo por el delito de abuso a menor o Paz. Alas le ofreció trabajo a la víctima para que le ayudara a su esposa con las tareas domésticas de su casa. A la semana de haber comenzado a trabajar, el imputado cometió el abuso por primera vez. Luego, estas acciones se repitieron en diferentes ocasiones. Los hechos ocurrieron entre el 2023 y el 2024 en Apopa, San Salvador Oeste. La condena ha sido impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación. Bien, mi invitado no solo, por supuesto, es un reconocido sociólogo, es un docente, por supuesto, pero él forma parte, él es miembro del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI y forma parte, por supuesto, de estos, yo les llamo pensadores y en realidad les tengo muchísima admiración por su nivel crítico, así que también forma parte de este Círculo de Reflexión Política Siglo XXI. Sí, muchas gracias por el detalle Fíjese de que sí, en efecto, estamos participando en este grupo, un colectivo de gente que un día nos pusimos a analizar de que todos andábamos por diversos medios de comunicación y un día platicamos entre 3, 4 y vimos que había un denominador común y es la defensa de las transformaciones que este país tiene. Así es. Con la aclaración de que nosotros no somos miembros del partido de gobierno, tampoco somos personas adscritas a casa presidencial como algunos han tratado de hacer ver. Sí. Y hubo alguien que se atrevió a decir que a mí me estaba pagando el gobierno. Yo le digo, sí, en efecto, el gobierno me paga desde hace casi 30 años, entonces, por la labor que yo desempeño. Así de que son, como dicen ahí, cachetadas de payaso que siempre tira la oposición. No, pero qué bien, de verdad que no procuramos la manera de tener a miembros de este círculo acá con nosotros, siempre cuando tenemos la oportunidad de poder analizar y contar, y como muchos dicen, es el punto de vista ciudadano, es el punto de vista de los salvadoreños, y qué bien que también podamos analizar los diferentes temas que por supuesto están en la agenda política de El Salvador. Bueno, entre ellos hablemos que el presidente Nayib Bukele, recuerdo, desde el día 1 declaró la guerra contra la corrupción y durante su primer quinquenio, de hecho, fue una de las banderas que por supuesto estuvo ondeando y sigue ondeando, que es esta lucha contra la corrupción. Y dijo que sería al igual de contundente que la guerra contra las pandillas. Así que ya obviamente funcionarios y empleados públicos ya están por supuesto en la mira con la entrada en vigor de esta ley anticorrupción. ¿Qué representa esto quizás para esta etapa que tiene el país? Bueno, representa un avance muy sustancial, es un salto cuantitativo que este gobierno da en contra de la impunidad y contra la corrupción.
todos acá en El Salvador creo que somos testigos de los sendos casos de corrupción que se vivieron en el pasado, de expresidentes que se fueron a asilar a Nicaragua declarándose perseguidos políticos cuando realmente son personas que cometieron delitos en contra del pecunio salvadoreño, al igual los funcionarios de esa época que les acompañaban, muchos de ellos radicados en los Estados Unidos, otros en México, otros en Cuba, otros en Venezuela y otros en Nicaragua. O sea, se fueron a huir justamente porque habrían cometido delitos de esa naturaleza. Y otros que se dicen presos políticos, pero que realmente también han cometido este tipo de errores. Ahora, una cosa bien importante decirla. Aquí en El Salvador, por la entrada en vigor de esta ley contra la corrupción, prácticamente se le da jaque mate al tema de los maletines negros que tanto sonaron en los gobiernos de Arena y obviamente se incrementaron con los gobiernos del FMLN. Sí, que había algo que siguió, ¿no? Sí, era una democracia pagada, digamos así. Es decir, había una sensación de corrupción, pero que también era parte importante de este grupo de corruptores, los mismos gobiernos que buscaban impulsar, digamos, determinadas iniciativas en la Asamblea Legislativa y al no contar con una correlación que les pudiese ayudar a sacar adelante esos decretos, pues obviamente recurrían a la compra de voluntades y la compra de voluntades sí la pudimos ver muy de cerca. Yo fui testigo de eso, de cómo se dio. Y aquí puedo decir de que uno de los rompimientos que tuvo el Partido Demócrata Cristiano, del cual yo era diputado en esa época, y lo digo abiertamente, porque si yo hubiese, digamos, tenido algo que ver en eso, no estaría exponiéndome públicamente, claro. Pero yo me di cuenta realmente cómo el secretario general del PDC viajaba todos los fines de semana a Casa Presidencial a retirar su paquete, digamos así. Y obviamente eso fue un elemento que ahora lo está señalando la justicia con un alto grado de evolución que tendrá que hacer, porque ha sido declarado pues, en una persona que se enriqueció ilícitamente, él y su grupo familiar. Eso es lo que yo pude conocer de cerca, pero también hubo otros diputados que también, cuando era el tema de la aprobación del presupuesto, cuando era aprobación o ratificación de préstamos internacionales o cuando se daba la reorientación de fondos, era la temporada alta en la Asamblea y ahí había de todo, pues. Entonces, esa situación no permitió que El Salvador avanzara. Vamos a decir esto, porque muchos de esos dineros, si no se hubiesen tirado por la cloaca, digámoslo en esos términos, esos dineros hoy día estuvieran sirviendo para otras cosas que tanta falta le hacen en el país. Solo hay que hacer cuenta lo que se llevó Funes, lo que se manifiesta que se llevó Sánchez Serén y los funcionarios que estaban a su alrededor. De hecho, la justicia ha alcanzado a personajes de la política que, llegaron a ser funcionarios públicos para lucrarse y enriquecerse de los impuestos del pueblo salvadoreño. Esto durante el gobierno de Arena y el FMLN, tal como usted lo ha dicho y como la gente también lo sabe. Entre los que integraron una enorme red de corrupción por más de 30 años figuran Alfredo Cristiani, Sigfredo Reyes, Eugenio Chicas, Alberto Romero, entre otros personajes que los vamos a refrescar a continuación. El esquema perverso que saqueó millones de dólares del Estado quedó demostrado por la Fiscalía, ya que funcionaba para comprar, silenciar y emitir narrativas falsas. Uno de los principales cabecillas de esta mafia fue el expresidente Alfredo Cristiani de Arena, que a raíz de que adquirió bienes con fondos públicos, ocultó dinero del erario y legitimó con sus acciones el lavado de dinero, le fueron incautadas sus propiedades, cuentas bancarias y un helicóptero, por un monto que asciende a más de 9 millones de dólares. Otro de los personajes procesados y condenados fue el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfredo Reyes, del FMLN, por enriquecerse ilegalmente. Ahora se le exige devolver más de 200,000 dólares. La lista de exfuncionarios que han sido llevados a los tribunales para comprobar su comportamiento deshonesto siguió creciendo. Solo en 2023 fueron declarados responsables de haber incrementado su patrimonio de forma irregular por el FMLN Benito Lara, David Munguía Payés y en 2024 Medardo
Ricardo González, Lorena Peña, Eugenio Chicas, entre otros, que se olvidaron del pueblo para satisfacer sus propios intereses. Por Arena también han sido condenados Alberto Romero, quien deberá de reintegrar $445,766 al Estado, Nicola Ernesto Angelucci, que fue declarado culpable por apropiarse ilícitamente de más de $3.336.518, que deberá de restituir, entre otros, lo logrado en esta nueva administración de justicia y la actualización de los marcos legales que combaten la corrupción. Ahora vienen a cerrar un ciclo donde el corrupto queda desprotegido. Mencionar obviamente algunos de varios, una lista interminable, por supuesto, de personajes vinculados a actos de corrupción en los gobiernos de Arena y del FMLN. Pero bueno, ahora que por supuesto ya en el 11 de agosto, de hecho ya estamos precisamente a este día, 11 de agosto, entra en vigencia esta ley que también obliga a los funcionarios públicos a cumplir algunos requisitos. Sí, vaya, aquí abarca a todos los funcionarios públicos hoy día. Anteriormente, la ley de probidad solamente obligaba, los sujetos obligados eran los funcionarios de elección popular, para decir algo. Entonces, por ejemplo, un diputado tenía que, iniciando sus actividades como diputado, presentar su declaración de probidad para ver con cuánto llegaba, ¿verdad? Pero antes era solo el funcionario. El funcionario. Hoy son todos los funcionarios públicos. Y sus familias. Y sus familias. Eso hay que aclararlo porque van desde los funcionarios de alto nivel hasta el director de la escuela, hasta esos, porque manejan fondos públicos. Así es. Entonces, eso es bien importante dejarlo claro porque la corrupción hay de todos los niveles. Hay corrupción de delitos de cuello blanco, de funcionarios de alto nivel, pero también están aquellos que cometen peculados allá chiquititos, pero que quieras o no, también son delitos. Y que esta ley contempla también sanciones muy fuertes para este tipo de casos. Ahora, yo creo que es importante dejarle claro a la población que los casos que ahí mencionaron en la pantalla de los exfuncionarios, en una ocasión yo señalé al señor Cifrido Reyes y me salió con una sarta de cosas que podría llevarme incluso hasta los tribunales, dijo, porque yo estaba difamándole. Es que las cosas ya están judicializadas en este país y como ellos hay otros exfuncionarios que todavía no se mencionan, pero creo que con esta ley de anticorrupción van a salir a la luz. O sea, ¿cómo son las cosas? Usted mencionó lo que después salió a la luz. Sí, claro. Sin embargo, hay varios que todavía no se mencionan, pero que yo creo que están en lista de espera. Sí. Ahí vamos a encontrar exfuncionarios de obras públicas, exfuncionarios de transporte, exfuncionarios del área de rubro de vivienda, porque yo era miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y pude darme cuenta de algunas situaciones, de muchas anomalías que en ese momento ellos trataban de matizar, que la normalidad, verla como normal ante los ojos de la población. Ahora bien, ¿cómo ve usted que esta ley también incluye a los testaferros? Porque siempre ha sido una figura, digamos, que tanto Arena como el FMLN utilizaron para saquear el Estado. Sí, los testaferros, o prestanombres, fueron, digamos, el mecanismo que utilizaron para lavar el dinero. Es decir, mira, yo voy a recibir 1 millón, por ejemplo, pero no lo puedo manejar. Entonces creaban empresas fantasmas, empresas de construcción, empresas de todo tipo, y por ese lado contrataban a un hermano. Por ejemplo, en el caso de don Cifrido Reyes, que tenía contratado al hermano que manejaba una empresa de construcción. Entonces, eran los mecanismos que estaban utilizando siempre para poder disfrazar el dinero que recibían, que no lo podían justificar llevándolo a la banca regular, porque en la banca obviamente le van a pedir cuál es el origen, ¿verdad? Claro. Entonces, como no lo podían justificar, creaban empresas, entraban por la empresa y luego iban a la banca. Y esa es la forma como blanqueaban dinero estos señores. Ahora, yo creo que es importante el mensaje, pero también el presidente Bukele no se ha quedado por aquellos que dicen están atacando a los de la oposición. No, el presidente Bukele fue bien claro y dijo de que la corrupción la iba a atacar viniera de donde viniera, aún así fuesen funcionarios de su mismo gobierno. Bueno, si no veamos a los funcionarios que ha metido presos. Sí, claro, exdiputados, una exalcaldesa. Bueno, ahí estaba el expresidente de Bandesal. Juan Pablo Durán, expresidente de Bandesal, el secretario el comisionado de Flores, proyectos ¿verdad? Estratégicos. Correcto. Claro. Entonces, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí no pueden decir de que esta es una cacería de brujas,
que el presidente está empeñado en hacer en contra de los opositores. La lucha es contra la corrupción y él dijo claramente, venga de donde venga. Yo bien recuerdo cuando el presidente solicitó el permiso para someterse, digamos, al proceso electoral en su segundo mandato, donde tenía una reunión de gabinete ampliado y ahí mismo le pidió al señor fiscal general de la República que investigara a todos los que estaban ahí, de adelante y atrás. Bueno, hasta exalcaldesas también. Exacto, ahí está la señora Montano, la que era la novia de Soyapango, que ya está con condena firme. Entonces, todas esas situaciones que se fueron dando han permitido que el presidente dé el ejemplo. Y su partido no va a ser, digamos, el que va a dar el mal ejemplo para los demás funcionarios. Yo quiero decirle, yo he platicado con muchos alcaldes actuales, y yo sí me quedo así, porque yo me muevo en el ámbito de empresa también, me he quedado un poco boquiabierto de decir, bueno, miren, nosotros vamos a ejecutar tal proyecto, pero aquí que nadie vaya a atreverse a ofrecernos. Pueden ayudarnos con proyectos de la comunidad, y eso es muy importante. También trabajamos muchas veces en escuelas donde hubo muchos directores muy honestos, sí, y dijeron, nosotros no tomamos dinero porque no nos vayan a ofrecer y tampoco nosotros estábamos ofreciendo, pero lo que queremos es que nos ayuden a desarrollar los proyectos que acá tenemos. Y eso yo creo de que es importante recalcarlo porque la cultura de denuncia hoy día se ha puesto de manifiesto en todas las áreas del país. Claro, de hecho hay canales ya para que también usted pueda denunciar cualquier acto de corrupción. Bien, El Salvador se acerca a los 1000 días sin homicidio. Esto como parte, por supuesto, del Plan Control Territorial, del régimen de excepción, Mauricio, y que esto sin duda se convierte en algo histórico, una cifra que nunca nos hubiéramos imaginado, al menos decirla aquí al aire. Sí, hay que hacer, digamos, al respecto una comparación entre el año más fatídico en términos de violencia perpetrada por pandillas. 2015, ¿no? 2015, 6.665, que si no me equivoco el dato, y eso nos elevó a más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Contrasta con el año 2024, que fueron 114 homicidios, de los cuales se estipula que fue como el 1.9 por cada 100.000 habitantes. Conste que esos 114 homicidios no todos fueron perpetrados por pandillas, estaban relacionados con la delincuencia común. Hay un hecho bien importante y que es lo que la población ahora percibe, es el hecho del clima de seguridad que estamos disfrutando todos los salvadoreños. Y también me permite a mí contradecir un posicionamiento que tuvo, dos posicionamientos que me llamaron la atención. El primero, el señor de Arena, el presidente del COENA, dijo que de la seguridad no se come, ¿va? Sí. Pero hay que preguntarle a los pequeños comerciantes de la zona de Sur City, que ahora que no hay pandillas, ahora que ya no tienen que pagar renta, si sus niveles de ventas han incrementado, claro, o han disminuido. Ese es un indicador bien claro. Los mercados, ahora ya ordenados, con nuevas disposiciones, que ya no tienen el pandillero que les va a ir a cobrar como que es el comisionista o el usurero de todos los días, ¿verdad? Entonces, eso ya no existe. Aparte de ello, los comercios ya no tienen en su haber el hecho de considerar el pago de la renta como algo del parte de costo que tienen que sacar, ¿no? Costo fijo, gasto fijo que tenían que hacer. Entonces, 1000 días, cerca de los 1000 días sin homicidio se dice fácil, pero también esto implica un trabajo muy tesonero, muy fuerte de parte del presidente Bukele y su equipo de su gabinete de seguridad, que han hecho esfuerzos titánicos, los señores de la PNC, los agentes que andan en la calle, pues también ellos hacen un trabajo muy arduo, los elementos de la Fuerza Armada, el señor ministro de la Defensa, el señor ministro de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, que los señores fiscales auxiliares, pues ahí están con mucho trabajo, pues, pero están haciendo su labor en beneficio de lo que ahora disfrutamos. Se puede decir fácil, pero yo bien recuerdo que el presidente de la República, cuando ellos definieron tomar la decisión de colocar a través del decreto legislativo el régimen de excepción, es porque los pandilleros estaban en un momento
queriéndole tocar la cara al gobierno, que cada 15 minutos estaban asesinando a un salvadoreño. Fue cuando el presidente, yo lo vi incluso muy enérgico, cuando dijo que ni siquiera un grano de arroz van a tener, ¿verdad? Sí. Entonces, ha sido, digamos, una lucha frontal y hay que aclararlo. En el pasado, los gobiernos de Arena y FMLN, ellos tenían toda la información. O sea, la inteligencia estaba funcionando. Claro. Lo que no existía en ese momento era la voluntad política de poder enfrentar un flagelo tan maligno para el país. Las escuchas las tenían, los rastreaban, sabían Todo. dónde estaban, Todo, dónde todo. estaban ubicados, cómo operaban, es decir, ya se sabía. Pero ¿por qué no lo hacían? No lo hacían justamente porque los pandilleros llegaron a ser parte de un estado paralelo, ¿verdad? Ellos mandaban, ellos decidían dónde entraban, dónde Bueno, no no sé entraban. qué partido político, no sé si Arena y el FMLN, usted me acordará. De hecho, creo que le estaban pidiendo quién quería ser el ministro de Seguridad, ¿no? Sí, fue el FMLN. El FMLN, ¿no? Fue el FMLN y una cosa bien importante también, que aparte de todo esto, los pandilleros llegaron a ser parte del clientelismo político. Parte del voto. Hay que recordar de que hay colonias, y yo no quiero legitimar esto, pero hay colonias donde por esos acuerdos bajo la mesa con las pandillas, les mandaron a hacer calles bonitas y dejando otras colonias desprovistas de esos beneficios. Aparte de ello, utilizaron los dineros de todos los salvadoreños de los impuestos para pagar favores políticos, para favorecer a los pandilleros. Y ahí están los videos, están los exfuncionarios vinculados. Y otro elemento que también eso de verdad indigna, el hecho de que el señor en esa época, exministro de la Defensa, David Munguía Payés, haya prestado los polígonos de tiro a los pandilleros para ir a blanquear, para después asesinar a nuestros hermanos salvadoreños. Y lo otro también que es importante, que es prohibido y eso no se debe de olvidar, aquello de que asesinaron con lujo de barbarie a aquellas personas que quedaron en una buceta en la zona de Mexicanos, sí. Los jóvenes que fueron allá asesinados con lujo de barbarie en Opico. Sí. O sea, de verdad, la señora pues que también le cortaron sus manos, que hay un periodista destacado en Estados Unidos que está haciendo una campaña en favor de ella. Entonces, todas esas cosas nos indignaron como salvadoreños y eso ha hecho de que a partir del 2019, desde el punto de vista sociológico, se haya dado lo que llamamos nosotros una ruptura histórica, es decir, dejar una era que fatídica para el país, una época de oscurantismo político para comenzar un nuevo periodo que obviamente para el presidente no ha sido fácil aún ni desde su primera candidatura. Ahora bien, el régimen de excepción y el plan territorial ha sido algo que han ido de la mano. Son, obviamente, el régimen de excepción es un método, está amparado, obviamente, en la misma Constitución de la República. El plan territorial ha permitido desarticular, ha permitido limpiar, obviamente, también en sus diferentes fases a estos grupos criminales. ¿Cómo desde su punto de vista nos están viendo hacia afuera? Porque ya sabemos que somos referentes, ya sabemos que somos el país más seguro del hemisferio occidental, pero ¿qué más allá del hemisferio occidental? ¿Cómo nos están viendo? Ahí hay dos lecturas que se pueden hacer y que yo tengo que decirla. Por una parte tenemos países amigos que están tratando de tropicalizar los éxitos de la política de seguridad en El Salvador. Porque muchos hablan que depende mucho de la voluntad, ¿no? Es voluntad política, sí. Es voluntad política lo que existe acá. O sea, lo que decíamos anteriormente, se tenía toda la información. Lo que no se tenía era la voluntad, ni la disposición, ni las cosas bien puestas para poder implementar un plan de esta naturaleza. Nosotros sabemos perfectamente que el presidente Bukele tiene comprometida su seguridad. Y precisamente, y alguien dice, bueno, ¿y por qué cuidan tanto al presidente? Pues obviamente porque hay personas que no están pensando como piensa usted o como pienso yo. O como nos ve la gente, o correcto, piensa la gente. Pero también en el plano internacional hay personas que se han encargado, y salvadoreños, que yo le llamaría hijos espurios del Salvador, que se han encargado de vender la imagen de un país que no existe. Personas que se han ido huyendo por diferentes motivos, dicen ellos por persecución política. Los que se han ido huyendo es porque aquí se les acabó la fiesta, se les acabó el financiamiento de la AID y de George Soros
y precisamente son los que ahora hoy día reciben premios entre ellos mismos, se autopremian. Como una rueda de caballito de premios. Sí, correcto. Entonces, y son los que día a día están mandando mensajes negativos de lo que es El Salvador. Son los que sueñan, su utopía es que esto termine alguna vez, pero la verdad es de que las encuestas, aún de casas encuestadoras que son antagónicas al gobierno, como en el caso del UDOP, de la UCA, le dan amplias, digamos, márgenes de popularidad al presidente, y sobre todo cuando se le pregunta a la gente si están de acuerdo con el plan control territorial, con el régimen de excepción, la gente está muy de acuerdo, y sobre todo cuando hablan de la reelección, que también lo mencionan. Sí. Entonces, hablar de 100 días, creo que resulta para nosotros acá, que estamos platicando sobre el tema, quizás resulta fácil decirlo, pero llegar a eso, llegar a enfrentar un problema, un flagelo tan grave como este, no ha sido, digamos, para nada fácil. Con eso me quiero ir a la pausa. Mauricio, ¿se imaginó usted en algún momento de la historia de su vida poder estar sentado aquí y hablar que El Salvador está camino a tener los 1000 días sin homicidios? Pues la verdad que a nosotros nos habían enseñado a vivir las anormalidades como normalidad, y eso la gente se volvió tan dura que muchas veces esto le cuesta o nos cuesta procesar lo que es una realidad, pero la verdad a la comunidad internacional se le puede decir que esta es una realidad latente que ahora vivimos todos los salvadoreños. Durante décadas, miles de niños salvadoreños estudiaron en escuelas deterioradas y olvidadas. Y usted que nos está viendo no me va a dejar mentirle. Una historia que está cambiando a través del programa 2 Escuelas por Día. El complejo educativo San Antonio Silva está ubicado en San Miguel Centro. Es otro plantel invertido. Quiero que vean las imágenes y venimos hablando de este programa. La institución será remodelada por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, una obra que beneficiará a más de 500 estudiantes desde parvularia hasta bachillerato, garantizando que cada vez más niños y jóvenes estudien en instalaciones modernas y seguras. Un complejo que cuenta con 9 módulos y 18 aulas. Vamos a contar con la remodelación de todo el piso, a un piso de porcelanato. También vamos a reestructurar puertas, ventanas, rejillas. Por décadas, estas aulas han permanecido en condiciones precarias, ya que nunca recibieron ninguna intervención por gobiernos anteriores. A través del programa 2 Escuelas por Día, el presidente Nayib Bukele ha revolucionado la educación pública en el país. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora es una realidad al contar con espacios dignos para el aprendizaje. Es un gran beneficio para nosotros porque los baños pues les van a servir mejor a los niños, la estructura de la escuela igual porque hay unas ventanas que no están bien pues. Quiero darle las gracias especialmente a nuestro presidente Nayib Bukele por estar haciendo una labor tan excelente, ¿verdad? Con este enfoque en la educación como también lo es en la seguridad. Así, el gobierno continúa saldando una deuda histórica, cambiando el rumbo de la educación pública en El Salvador y asegurando que el futuro de miles de niños y jóvenes se escriba en aulas de calidad. Su discurso siempre dice que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Esta escuela, ya les digo, mírenla, porque no la verán más así. Ya van a ver qué escuela más linda les va a quedar. Las nuevas instalaciones serán adecuadas con espacios donde los estudiantes de distintas edades puedan desarrollar su máximo potencial. El avance, y le quiero preguntar aquí no solo como ciudadano salvadoreño, que obviamente da su punto de vista en los medios que obviamente tiene la oportunidad de poder ir, sino como docente. ¿Cómo ve este programa y el avance que ha tenido hasta esta fecha luego del lanzamiento? Bueno, hay que establecer 2 momentos. A ver. El primero, en los gobiernos de Arena, FMLN particularmente, realmente ellos desatendieron mucho la educación salvadoreña en términos de infraestructura. El gobierno del FMLN impulsó con su programa social educativo Vamos a la Escuela, programas de reparaciones menores que oscilaban entre $3,000 a $50,000 reparaciones a la escuela. Es decir, si necesitaba pintura, si necesitaba cambiar unas láminas de techo, si necesitaban cambiar baños, esos eran los grandes proyectos que llevaban. Pero la verdad que la escuela nunca cambió su estructura. Es más,
hasta los colores, porque el azul y blanco para el tema educativo es chocante. Hay un factor psicológico ahí que no hace clic con el estudiante. Entonces, 2 escuelas por un día, que es un proyecto novedoso del presidente Bukele, que hasta este día, según estábamos viendo aquí, ya suma 164 centros escolares a nivel nacional. Obviamente hay mucho trabajo por hacer, son 5.150 centros educativos a nivel nacional, 1.2 millones de estudiantes, 48.000 docentes activos. Entonces, quiere decir que hay mucho trabajo por hacer. Sí. Sin embargo, por algo hay que comenzar. Y ese algo se ha comenzado desde que el presidente Nayib Bukele hizo el anuncio de este programa y pidió pues de que todos pudiéramos accesar a ese sitio para ir viendo qué centros escolares, el impacto que tienen, porque no solamente es ver la foto donde lo están destruyendo o donde la están ya inaugurando, sino también el impacto social que tiene en las comunidades educativas, cuántos estudiantes se ven beneficiados, cuántas familias también se ven beneficiadas directa o indirectamente por estas nuevas construcciones, y todos creo que somos testigos. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Ana hay los famosos CAPI, los centros de atención de la primera infancia, también han sido remozados, reconstruidos, o sea, decir, cuando yo hablo de la palabra reconstrucción es porque no votaron ni la fundación, sino que a partir de ahí comenzaron a hacer nuevas edificaciones con tecnología de punta, con energías, haciendo uso de la energía solar. Entonces, pero también esto impacta positivamente en otra área, que no solamente son el programa Mi Nueva Escuela no solamente son salones nuevos, sino también una nueva mentalidad, un nuevo enfoque de la educación en El Salvador. Una nueva forma de enseñar. ¿Se acuerda usted de esas imágenes? Por supuesto. El azul y blanco. ¿Qué le traduce cuando ve esto? Eso es como cuando se le consideraba la educación. Ellos no supieron apreciar el tema de nuestra niñez y la condenaron y al personal docente a enseñar en la miseria. Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando yo me inicié en eso de la docencia, que premiaban al docente que usaba materiales de bajo costo, decía, o sea, enseñar a leer con piedritas, con arena, con papel viejo. O sea, ese era el premio. O sea, enseñar con basura, prácticamente. Entonces, ese es un desprecio para la niñez salvadoreña. Claro. Ahora tenemos situaciones completamente diferentes. El presidente Bukele, cuando anunció una escuela, una computadora por niño, no es lo que el gobierno del FMLN hizo. Decía, una computadora por niño, un niño una computadora, es decir, era un salón de clases adecuado con 35 computadoras, independientemente de que ahí existiesen 400 o 500 alumnos. En cambio ahora hay una computadora por cada estudiante o una laptop, incluso hasta los niños y que se la pueden llevar a su casa, que pueden estar ahí. Son de ellos. El fin de semana. Son de ellos. Y también la asignación de tecnología de punta a los docentes, a los 48.000 docentes, desde la parvularia hasta el bachillerato. Entonces ha cambiado bastante. ¿Ha visto un programa similar o igual en la región? No existe. De hecho, yo estuve en un evento con una educadora colombiana y ella se fue impactada porque dice, mira, y esas computadoras al final del año se los quitan a los estudiantes. No, esas computadoras son para los estudiantes y son de los estudiantes. Aparte de ello, que es importante dejar claro de que las computadoras y todo el aparataje que se entrega, esto no es tecnología de punta, esa es reducción de la brecha digital. Porque obviamente El Salvador está viviendo la 4ª revolución industrial, donde estamos hablando de la digitalización de la educación. Sí. Ahora ya se habla incluso del recurso de la inteligencia artificial, aún para el tema de planificaciones y metodologías de enseñanza. Claro, y esto también va a pasar por un compromiso, creo yo, de los docentes, de los directores, un compromiso incluso de las mismas departamentales también, que ahí sin duda tienen que también tener una gran transformación. Esto pasa obviamente por un cambio completo de toda la forma de cómo se enseña en El Salvador. El programa Mi Nueva Escuela, como dije al principio, no solamente son... La infraestructura. No, es también el cambio de mentalidad, es el cambio de metodologías de enseñanza con sistemas interactivos, con tecnología y sobre todo con compromiso, que eso yo creo que debe o debería caracterizar a los 48.000 docentes a nivel nacional. La legislativa aprobó varias iniciativas que permiten facilitar las inversiones de alto valor, fortaleciendo sectores estratégicos que, por supuesto, dinamizan la economía para la expansión empresarial. Este marco legal,
que busca incentivar las inversiones a gran escala, está contribuyendo desde ya a ampliar las oportunidades de empleo de todos los salvadoreños. Ve esta nota y venimos platicando de esto. Entre las nuevas estrategias se encuentra un régimen especial que exonera de todo tipo de impuestos a nuevas inversiones o patrimonios de $2.000 millones o más que lleguen al país. Esto aplica a extranjeros o salvadoreños que residan fuera del país por al menos un año. El Salvador está creciendo. Los sectores de la economía siguen creciendo. Pero es nuestro deber crear marcos legales que nos permitan traer capitales que están ubicados en otros países y que no están en el radar de los salvadoreños. También se aprobó otra iniciativa que favorece el traslado de talento técnico, donde se establece que quienes perciban un ingreso mensual de hasta $100.000 se les aplicará una retención del 10% en concepto del impuesto sobre la renta, pero si el ingreso supera esa cantidad, la retención se mantendrá únicamente sobre los primeros $100.000, el resto estará exento de ese pago. Si una persona gana $100.000 mensuales, su retención del impuesto sobre la renta será de $10.000. Si gana $110.000, el excedente de $10.000 será exento del impuesto sobre la renta. El Salvador también cuenta con la ley de bancos de inversión que permite que los institutos financieros puedan operar con Bitcoin, monedas estables, dólares, bonos u oro, siempre que los clientes tengan al menos $250.000 de libre disponibilidad. Esta iniciativa busca regular y facilitar transacciones con activos de alta liquidez. Bueno, y esto es parte de varias leyes que han sido aprobadas precisamente para impulsar el tema económico en nuestro país, que recordemos es una de las misiones, del objetivo principal, por supuesto, de este segundo quinquenio del presidente. Bueno, cuando el presidente Bukele anuncia en su discurso de toma de posesión de su segundo mandato, él habló que ya el tema de seguridad, si bien es cierto, no se habría resuelto en un 100%, sí, pero que iba a enfocar su esfuerzo en el segundo mandato en el tema económico, lograr el milagro económico. Y sobre eso ha venido dando diferentes acciones, cuando fue necesario el tema de los agromercados, cuando fue necesario, bueno, cuando se crean los hubs tecnológicos, bueno, todo esto es una estrategia que está entretejida a efecto de convertir a El Salvador en un destino para los grandes inversionistas. Hay una situación que es importante dejar clara. Cuando, por ejemplo, también facilitar que los hermanos radicados en los Estados Unidos puedan retornar y exento de impuestos hasta los $100.000. Eso creo que no se dijo. Y que también puedan venir a invertir. Y que puedan venir a invertir, que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. De hecho, tengo un amigo destacado que vive en Morazán con un hotel en esa zona. Oh, qué bien. Entonces, es un salvadoreño que se fue por motivo del conflicto armado, allá trabajó muy duro, hizo su pecunio, ahora viene acá a El Salvador a vivir su vida ya mayor, pero con una inversión fuerte, con un negocio bien establecido. De igual manera, muchos están haciendo compras en el mercado de bienes y raíces en El Salvador, que ha permitido también dinamizar este sector. Y hay otras empresas que yo conozco que se han venido del área centroamericana a establecerse aquí en El Salvador, porque acá en El Salvador se les permite un clima de seguridad pública, pero un clima también de certeza de que no se van a cambiar las reglas del juego para poder garantizar sus inversiones. Y eso también genera impuestos para el país, pero también genera incremento de la población económicamente activa, que obviamente es una dinamización de la economía. Otra cosa que es muy importante, con eso desbaratamos el discurso de aquellos que dicen que la inversión en El Salvador se está yendo. No se están yendo, todo lo contrario, están viniendo a El Salvador. Y están viniendo, y ese elemento de cuando una empresa viene a establecerse acá, permite, por una parte, crear fuentes de empleo. Es que hay que ser claro, el gobierno no es un generador de fuentes de empleo. Claro que tiene su aparato burocrático, pero la mayor parte, el 80 y algo % de los empleos en el país,
son promovidos, generados por la empresa privada. Claro. Entonces, eso hay que verlo de esa manera. Ahora, cuando se habla de esas inversiones grandísimas de más de 2.000 millones de dólares, es porque se le está apostando a lo grande, se le está apostando a aquellos grandes consorcios internacionales que ya desde ya están viendo en El Salvador un país, un referente en la zona donde es posible poder establecerse, y muchas de esas inversiones están llegando en este momento. Y yo solo pongo un ejemplo que ya se mencionó en otros momentos, antes de la entrada en vigencia de esta ley, o de la aprobación de esta ley, que es la empresa turca Gilport, con una inversión arriba de los 1.600 millones de dólares. También hay otras empresas que no son grandes, conozco empresas desarrolladoras, por ejemplo, con inversiones que tal vez no sean esos volúmenes, pero también con 7, 8, 9 o 10 millones que hayan invertido en menos de 3 años, han permitido la creación de más de 100 empleos directos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Claro. Hay también varias iniciativas, como por ejemplo, bueno, ya lo hablaba usted, el tema de los agromercados, pero hay también algunas iniciativas que aprueban, digamos, o buscan esas inversiones de alto valor en El Salvador, que probablemente muchos países las ven inalcanzables porque simplemente no tienen o no cumplen los requisitos o los criterios para poder llegar a invertir, y que El Salvador sí los cumple, empezando por la seguridad. Sí, ese es el primer elemento, para volver a repetir aquel que dijo que no se comía de la seguridad. De la seguridad, claro. Eso es, digamos, es una cuestión muy simplista, un análisis muy frío de lo que realmente es El Salvador hoy día. Yo creo que lo importante de todo esto es de que El Salvador se ha posicionado precisamente por los movimientos que el presidente ha venido dando. La recompra de deuda, que es una situación que el presidente propició, la recompra de la deuda también ha generado, digamos, un ahorro para el país, comprar deuda a más bajo interés. El otro elemento también, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que se le da a los países que realmente tienen disciplina fiscal. Sí. Y El Salvador está cumpliendo muchos de esos requisitos. Y no los países que de pronto están quebrados o van a caer en impago, como lo ha querido vender obviamente algunos sectores digamos, que ven bien al gobierno, pues. Sí, lo que pasa es que la retórica de los grupos opositores va a ser esa toda la vida. Es decir, entre más bien hace las cosas el gobierno, ellos hablan más mal del país. Lamentablemente para ellos hay una mala noticia, y es que por mucho que hagan o digan, el presidente mantiene su imagen fresca. Y ahí está hablando de los que hablan mal. Inclusive están tratando de llevar casos como el caso de la reelección, a llevarlo a la Corte Suprema de Justicia, cuando ellos mismos han dicho que son inconstitucionales. O sea, ellos no tienen una visión estratégica de lo que están haciendo. Pero volviendo al punto económico, creo que en este momento El Salvador atraviesa por un buen momento para ponernos realmente en las verdaderas vías del desarrollo. Es decir, el país tradicionalmente ha sido un país de renta media-baja, y eso los economistas lo saben mejor que yo. Un país de renta media-baja que le ha costado poder cumplir sus compromisos y que ha tenido que recurrir al endeudamiento externo para poder desarrollar los proyectos de nación. Entonces, de ahí viene el otro tema de corrupción, de lo que hablábamos al inicio de la entrevista, que muchos aprovecharon esos dineros que vinieron al país para poder enriquecerse ilícitamente. Pero en este momento el país atraviesa un buen momento. Se tiene también un aliado estratégico muy importante, que son los Estados Unidos, pero también El Salvador se juega muy bien a nivel internacional al tener aliados como China, por ejemplo. Sí. Bueno, Rusia, que ciertamente ideológicamente no es compatible con los Estados Unidos, pero aquí no se juegan ideologías. Si nos queremos ir al sur, Argentina. Argentina. Bueno, Milei es un genio en la economía, y también es una persona que también ha dado algunos aportes para que podamos nosotros como país encaminarnos por la vía que tenemos que caminar. Ahora bien, el presidente Bukele se ha posicionado obviamente como un líder mundial de mayor aprobación, y quisiera preguntarle, ¿qué lectura puede hacer de la constante
del constante respaldo que tiene el presidente Nayib Bukele ya luego de varios años al frente del Ejecutivo? Es un hit. Es un hit porque el poder siempre desgasta. Exacto. El poder desgasta a cualquiera, ya sea diputado o lo que sea. Sin embargo, en el caso del presidente Bukele se ha mantenido una imagen, como dije anteriormente, una imagen fresca e incólume independientemente de los ataques que generan los grupos opositores. Independientemente de eso, el presidente se mantiene vigoroso ante la población. Y obviamente eso ellos quisieran, ellos dicen que un día esto se va a acabar. Es probable que se acabe, pero ellos ya no van a estar en estas latitudes, precisamente porque la población ya tomó, y como decía un amigo del Círculo Siglo XXI, estamos en el punto de no retorno. Es decir, aquí vamos para adelante y solamente pueden ver para atrás los que realmente son apátridas y que realmente son anacrónicos y los ha dejado la historia. Sí. Ahora bien, con eso me quiero ir ya despidiendo. Son las 8 de la noche con 59 minutos. ¿Cómo ve el avance? ¿Cómo ve el más en el corto plazo, en el mediano plazo, la figura del presidente como una figura modelo a nivel mundial? ¿Cree que se estaría manteniendo? ¿Llegaría a otros sectores que de pronto todavía no ha llegado? Hay casas encuestadoras a nivel internacional que posicionan al presidente Bukele con un 91% como el presidente mejor evaluado a nivel de muchos presidentes. ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo creo de que el presidente está dejando un legado muy importante para el país. No es que lo estemos despidiendo, pero tampoco él ha dicho que va a correr por un tercer mandato. Bueno, lo que ha dicho, obviamente, con esta reforma constitucional que también hubo, si la gente me quiere sacar, que me saque, y si la gente quiere que yo esté ahí, pues me va a mantener ahí. Yo creo el poder que lo tiene la gente. El respaldo lo da la población, o dar la espalda también, pero aún encuestas que son antagónicas ponen al presidente Bukele y la gente pide la reelección. Y muchos salvadoreños también promulgamos porque haya un tercer mandato del presidente Bukele, considerando los niveles de popularidad y la forma como ha sabido conducir como un verdadero estadista millennial, ¿verdad?, al país, y que ha permitido que ahora tengamos, por un lado, seguridad, por otro lado, el gabinete económico haciendo su trabajo para tratar de sacar a flote nuestra economía y lograr el tan ansiado milagro económico. El tema también en la parte social, o sea, el tema de salud, el tema de educación, que ya lo hablábamos. Sí. Entonces, creo de que estamos frente a un presidente que es un hit ante todos, y creo de que nos deja, bueno, aún a los que nos llamamos analistas políticos, a veces nos deja un poco en outside, porque de repente él hace un movimiento y incluso la oposición queda desprovista de argumentos. Nosotros nos toca que ir corriendo para ver cómo vamos a ir analizando cada uno de los movimientos que él hace. Pero es importante dejarlo bien claro. El presidente es un hit a nivel mundial, a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. Claro. Entró en vigor la nueva ley anticorrupción que sancionará con rigor este tipo de actos en la función pública, tras ser aprobada como parte del compromiso del gobierno de eliminar estas prácticas en todas las instituciones del Estado. La normativa crea el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por 12 instituciones para reforzar la lucha contra la impunidad. El turismo sigue siendo un pilar clave en la economía nacional, con un aporte del 10% del Producto Interno Bruto en 2024 y la generación de más de 300,000 empleos directos e indirectos. El gobierno proyecta superar los 4 millones de visitantes internacionales en 2025, lo que podría generar más de 3,000 millones de dólares en ingresos, fortaleciendo el desarrollo económico y la oferta turística sostenible en el país. El nuevo Hospital Rosales, con más del 90% de avance, será un centro de alta complejidad con 87 consultorios, 44 salas de procedimiento y capacidad para atender hasta 2,700 pacientes diarios, triplicando las consultas y descongestionando la red hospitalaria de la zona metropolitana. Este proyecto, junto a la construcción del Hospital de Nejapa, forman parte de la transformación del sistema de salud para brindar atención moderna, estandarizada y de calidad a la población salvadoreña.